Saludos estudiantes, bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. En la clase anterior habíamos abordado sobre los microcuentos. Decíamos que son relatos que describen o narran hechos reales o ficticios. Bien, ya estamos listos para empezar con lo que es el ensayo. Bien, entonces, ¿qué es el ensayo? Revisemos brevemente. El ensayo es un tipo de texto relativamente breve que interpreta un determinado tema. Si las temáticas que aborda son muy diferentes, pueden ser de lo político, religioso, cultural, etcétera, ¿no? Bien, entonces nos dice, es un ensayo de tipo académico, ¿no? Entonces lo que nos permite estos ensayos es conocer la opinión o el punto de vista del autor, el que está escribiendo, obviamente, ¿no? Pero una opinión argumentada, ¿sí? Bien, entonces, dentro de los propósitos, especialmente de un ensayo, tenemos que están informar, exponer, persuadir, recurrir a la emoción del lector, argumentar, describir y narrar lo que ha sucedido. Sí, no sin antes hay que tomar en cuenta que hay diversos tipos de ensayos. Ya vemos los ensayos narrativos, argumentativos, como es el caso el que nos vamos a concentrar el día de hoy, descriptivos, literarios, ¿sí? Diferentes tipos de ensayos. Bien, entonces revisamos la estructura también. Dentro de la estructura tenemos el título, introducción, desarrollo y conclusión, y también las fuentes que no debemos olvidarnos, ¿no? Las fuentes donde estamos investigando o extrayendo la información. Revisemos entonces rápidamente aquí. En el título hay que delimitarlo, ¿no? Delimitarlo y formularlo correctamente. ¿Qué quiere decir con esto? Obviamente un ensayo, ¿sí? Por decir un título, yo digo, a ver, este momento si me ocurre, la basura, la contaminación por basura. ¿Sí? Entonces un tema demasiado general, ¿sí? Un título, por así decir, que puede abarcar libros enteros, entonces hay un montón de información o bastante información sobre esa temática. Entonces uno lo que tiene que hacer es que tomar en cuenta esa situación. Delimitar significa referirme a un tema específico, ¿sí? Que yo pueda abordar en una carilla. ¿Sí? Una carilla, 2 carillas, 3 carillas, depende de lo que yo vaya a redactar. O si voy a redactar ya todo un libro, pues ya es totalmente diferente. Bien, entonces bajamos hacia la introducción. En la introducción y ya cuando empezamos especialmente ya a redactar la parte de lo que es el ensayo, ¿no? Aquí explicamos brevemente en qué va a consistir, pero también formulamos la tesis, ¿sí? ¿Qué es la tesis? La tesis es un argumento el cual yo voy a defender a lo largo de mi ensayo, ¿no? Es como una idea general. Si yo digo, a ver, el título es contaminación por basura, entonces mi tesis va a ser la basura genera contaminación. Entonces va a ser mi tesis. Yo alrededor de eso voy a montar todos los argumentos que me permitan a mí, en este caso, apoyar esa tesis de por qué la basura produce contaminación en ese sentido. Entonces aquí en la introducción lo que hago es una breve explicación de la tesis, ¿no? Bien, luego que ya he hecho la introducción, voy al desarrollo. Aquí en el desarrollo ya es donde yo voy a contar los hechos especialmente. ¿Sí? Utilizo diversos tipos de argumentos. Aquí es muy importante esto, ¿no? Porque si yo hablo o escribo por escribir, ¿sí? A veces sin conciencia de lo que estoy escribiendo, muchas veces se hace copiar y pegar, ¿sí? Entonces no tendría ningún sentido aquí. ¿Qué hay que tomar en cuenta aquí? También el tema, obviamente, porque es de lo que estamos hablando, los conectores lógicos y los tipos de argumentos. ¿Sí? Entonces aquí también a veces ya cuando se hace un ensayo bastante técnico, se utiliza citas de autores, es también lo que está dentro de los tipos de argumentos. En la siguiente diapositiva voy a abordar este tema de argumentos para que les quede un poco más claro. Bien, en la conclusión, ¿sí? En la conclusión, ¿qué hacemos? Una especie de resumen ya de lo que hemos dicho en el desarrollo.
Pero aquí también doy mi punto de vista, mi opinión crítica, pero una vez más fundamental. Sí, y aquí en la conclusión siempre vamos a utilizar conectores conclusivos, tipos de conectores conclusivos que con ustedes especialmente ya vimos el año pasado. En resumen, en conclusión, en definitiva, ¿sí? Esa palabra siempre va a ir ya ahí en un ensayo en la parte de conclusión. Y la fuente, ¿sí? ¿Cuál es la información especialmente de internet que yo tomé como referencia? Mucho ojo aquí, referencia, ¿sí? No que ya he hecho copiar y pegar porque, como ustedes saben, la información que está en internet no es mía, al menos que yo la haya, o que usted la haya subido. Ahí sí esa información es suya, sino caso contrario es información de otra persona, ¿no? Y hay que dar los créditos obviamente a la persona que lo subió. Bien, continuemos revisando. Ahora sí nos vamos a ver allá los argumentos. Veamos entonces los argumentos para que se nos haga un poco más fácil realizar un ensayo. Bien, como les decía, un ensayo especialmente está compuesto por argumentos. Bien, checamos rápidamente lo que es un argumento. Ya, bien. Nos dice que es la expresión oral o escrita de un razonamiento, de la cual se intenta probar o refutar o justificar algo. Bien, entonces aquí, cuando tanto para hablar o escribir, sí, hay que tener un fundamento, un argumento, ¿sí? ¿Por qué digo esto? ¿Sí? Entonces hay que tener una base. Entonces acá lo que hacemos es esto, ¿no? Utilizamos los diversos argumentos para reforzar la tesis que ya habíamos formulado, especialmente tanto en la introducción de nuestro ensayo. Bien, existen diferentes tipos de ensayos, ¿no? Aquí vamos especialmente a ver únicamente 6 tipos, pero hay muchísimos más, ya depende de lo que se vaya a escribir, ¿ya? Y decidir cuáles va a escoger para o los que mejor le pueden ayudar a la hora de redactar. Bien, veamos entonces, nos dice la generalización. Este tipo de argumentos se lo utiliza bastante en la vida real, ¿no? Sino que a veces no, como yo siempre digo, no somos conscientes de lo que usamos, a veces de lo que decimos, ¿no? Entonces aquí la generalización se la utiliza bastante en la vida diaria. Ya, veamos un ejemplo. En este caso, todas las personas de color negro son vagos y ladrones. Por lo tanto, hay que luchar contra este tipo de prejuicios, ¿sí? Ya, entonces una generalización, es decir, que si yo, porque veo una persona que es ladrona, ya a todos etiqueto de la misma forma. Entonces es incorrecto, viene a ser que una generalización, ¿sí? Es como decir que si yo veo a un colombiano que con droga, decir, no, todos los colombianos son drogadictos o les gusta la droga, la cocaína, etcétera, ¿no? Entonces una generalización, se utiliza bastante este tipo de argumentos, ¿no? Vamos al siguiente. El argumento de causalidad, o también conocido de causas y consecuencias. Sí, es decir, que yo numero la causa, también la consecuencia. ¿Sí? Cabe recordar aquí que la idea de hacer un ensayo o una función del ensayo es convencer. Entonces aquí es cuando el autor, el que está escribiendo un ensayo, tiene que convencer al lector de lo que está diciendo. ¿Sí? Entonces para eso se vale todos estos argumentos. Es como cuando hay un alegato judicial. Claro que los abogados también hacen uso de de los diferentes tipos de argumentos. Entonces acá cuando uno se escribe de igual manera, entonces uno tiene que convencer con las palabras a quién, al lector de lo que uno está diciendo o escribiendo. Vamos, seguimos. Argumentos de autoridad. ¿Sí? Entonces argumentos de autoridad es cuando especialmente tomamos a una persona especialista en el tema, ¿sí? Reconocido, vamos a suponer. Mi tema se refiere a psicología, mi tema es psicológico, ¿sí? Entonces aquí una autoridad para hablar de eso, ¿cuál sería? Por ejemplo, Sigmund Freud, ¿sí? Entonces, porque es un especial, o al menos una persona que se ha dedicado a estudiar eso. Entonces a eso llamamos argumentos de autoridad, un personaje reconocido. Aquí hay que tomar en cuenta, no cualquiera se puede poner aquí, ¿no? Para eso uno tiene que cerciorarse muy bien si esa persona es un experto en el tema, cuántos libros ha escrito, cuál es su recorrido de vida, etcétera, para ponerlo como referencia especialmente en los argumentos de autoridad. Bien,
Ahora sí voy a los argumentos afectivos. Igualmente lo que estamos revisando son solamente ejemplos. Veamos. Entonces, argumentos afectivos cuando yo aquí voy directamente a las emociones del lector, ¿sí? O sea, para convencerle aún más. Por ejemplo, aquí nos dice, nadie está libre de contraer el virus. Tú puedes ser nuestro siguiente paciente, así que dona tu cambio. En este caso, ¿cuál puede utilizar un tipo de argumento este? Por ejemplo, una fundación o un hospital, ¿sí? Puede poner este tipo, a veces ustedes lo ven como publicidad por ahí, ¿sí? Entonces ya se pueden dar cuenta que estos son argumentos de tipo que afectivos, porque están apelando a la sensibilidad, a las emociones del lector que está leyendo eso. De prejuicios, sí, parecido de generalización. Es aquí, por ejemplo, cuando dicen, no, si vas mal vestido eres un vago, ¿sí? Entonces es un tipo de prejuicio, o sea, si va mal vestido no significa, puede que sea todo lo contrario, entonces hay que tener en cuenta. Pero a veces también se utiliza bastante este tipo de argumentos en la vida real. De tradición, ¿sí? Tradición es cuando ustedes han visto personas que dicen, no, sí, siempre fue así y así será. Aquí se ha hecho de esta forma y así será, o sea, es de tradición, o sea, lo que ya viene es como una especie de conformismo también, o sea, sí, hay este tipo de personas que no se arriesgan al cambio, dicen, no, así hemos hecho siempre y así se hará. De tradición. Bien, todos estos tipos de argumentos sirven que para nosotros escribir un ensayo efectivamente. Sí. Bien, entonces estoy llegando a la parte final de este video, los veo en la próxima oportunidad.